13 de agosto de 1704. Un general británico se encontraba en una colina con vistas a 56,000 soldados enemigos. Tenía 36 horas para tomar una decisión que determinaría el destino de Europa: atacar una posición inexpugnable o ver cómo Francia conquistaba el continente. Lo que sucedió a continuación se consideraría la batalla más perfecta jamás librada, y el hombre que la ganara cambiaría la guerra para siempre. Pero para entender por qué este momento fue tan importante, necesitamos retroceder 4 años, a cuando todo empezó a desmoronarse. Bienvenidos a la historia británica. Hoy nos adentramos en una batalla que salvó a Europa de la dominación francesa, convirtió a Gran Bretaña en una superpotencia, y sin embargo, de alguna manera, ha sido casi completamente olvidada por todos, excepto por los historiadores militares que la estudian con reverencia. Esta es la historia de Blenheim. Y les prometo que, al final de este video, comprenderán por qué este único día de lucha en un pequeño pueblo alemán es más importante que casi cualquier otra batalla en la historia británica. Verán cómo la audacia de un hombre, combinada con su genio táctico y su engaño estratégico, cambió el equilibrio de poder en Europa durante el siglo siguiente. Pero no podemos pasar directamente a la batalla. Porque sin comprender el contexto, sin sentir la desesperación de la situación, sin saber lo imposible que era todo, no se puede apreciar realmente lo que Marlborough logró. Así que, empecemos por el principio. En el año 1700, cuando Europa estaba al borde del desastre, el rey Carlos II de España agonizaba. Era el último gobernante Habsburgo de España y no tenía hijos, hermanos ni herederos directos. Esto podría parecer simplemente otra crisis de sucesión real. El tipo de cosas que sucedían con bastante frecuencia en la historia europea, pero esto era diferente. Esto era catastrófico. Porque España en 1700 no era solo España. Era un vasto imperio global. Los españoles controlaban los Países Bajos, gran parte de Italia, territorios en el norte de África, Filipinas y enormes franjas de América Central y del Sur. Las flotas del Tesoro españolas transportaban plata y oro desde América a Europa. Las rutas comerciales españolas conectaban 4 continentes. Quien heredara España no solo obtendría una corona, obtendría un imperio que aún se extendía por todo el mundo. Había 2 candidatos principales al trono español. Primero, Felipe, duque de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia. Luis XIV, el Rey Sol, ya era el monarca más poderoso de Europa. Había dedicado todo su reinado a expandir el poder y el territorio francés. Había librado múltiples guerras contra sus vecinos. Había construido Versalles, el palacio más magnífico del mundo, como símbolo de la supremacía francesa. Comandaba el ejército más grande de Europa. Su corte marcaba la pauta en moda, arte y cultura en todo el continente. Francia, bajo el reinado de Luis XIV, era la potencia dominante y todos lo sabían. El segundo candidato era el archiduque Carlos de Austria, hijo menor del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo I. Los Habsburgo habían gobernado España durante casi 2 siglos antes de Carlos II. Consideraban que el trono español les pertenecía por derecho. Leopoldo deseaba desesperadamente que su hijo heredara España, tanto por prestigio dinástico como porque tener un Habsburgo en el trono español fortalecería enormemente el imperio austríaco. Ahora bien, las potencias europeas habían intentado resolver este problema diplomáticamente. Se habían firmado tratados de partición, complejos acuerdos sobre la división de la herencia española para mantener el equilibrio de poder. Pero Carlos II, en sus últimos días, tomó una decisión que echó por tierra todos esos cuidadosos planes. En noviembre de 1700, pocas semanas antes de morir, firmó un testamento que dejaba toda la herencia española indivisa a Felipe de Francia. Prefirió un Borbón francés en lugar de un Habsburgo austriaco. Su razonamiento era que quería mantener intacto el imperio español y creía que Francia era lo suficientemente fuerte como para defenderlo. Pero al hacerlo, puso a Europa en el camino de la guerra. Cuando Carlos murió el 1 de noviembre de 1700, Felipe se convirtió en el rey Felipe V de España. Luis XIV, su abuelo, estaba eufórico. Acababa de duplicar el poder de su familia. Se dice que le dijo al embajador español: los Pirineos ya no existen, sugiriendo que Francia y España actuarían como una sola. Y eso fue precisamente lo que aterrorizó a todos los demás europeos. Piensen en lo que esto significaba. Francia ya tenía la mayor población de cualquier nación europea, alrededor de 20 millones de personas. España tenía otros 8 millones, además de millones más en sus colonias. Francia ya tenía el ejército más poderoso de Europa.
España contaba con importantes recursos militares y una vasta riqueza procedente de América. Si Luis XIV lograba controlar eficazmente tanto a Francia como a España, si lograba fusionar sus recursos y coordinar su política exterior, crearía una superpotencia que podría dominar todo el continente. Ninguna coalición de otras naciones podría oponerse al poderío franco-español combinado. Inglaterra vio esto como una amenaza existencial. Si Francia controlaba España, controlaría ambas orillas del Canal de la Mancha. Dominaría el comercio atlántico. Tendría el poder de invadir Inglaterra con una fuerza abrumadora. La República Holandesa vio cómo los Países Bajos españoles, en su frontera sur, caían bajo control francés, lo que pondría a los ejércitos franceses a sus puertas. Austria vio cómo su rival histórico ganaba una fuerza enorme. Varios estados alemanes se preocupaban por la expansión francesa hacia el este. Incluso el Papa temía que el equilibrio de poder cambiara tan drásticamente. Así, en 1701, Inglaterra, la República Holandesa, Austria y varios otros estados formaron la Gran Alianza. Declararon la guerra a Francia y España, luchando para impedir la unión de las dos coronas, o al menos, para garantizar que, si Felipe II seguía siendo rey de España, hiciera concesiones que limitaran la influencia francesa. Inglaterra y los Países Bajos apoyaron al archiduque Carlos como legítimo rey de España. El objetivo era reinstaurar un Habsburgo en el trono español y restablecer el equilibrio de poder. Esta se convirtió en la Guerra de Sucesión Española, que duraría 13 años, involucraría a decenas de naciones y se libraría en 3 continentes. Pero en 1704, 3 años después del inicio de la guerra, la situación se desmoronaba para la Gran Alianza. Francia ganaba en casi todas partes. En España, Felipe se sentía seguro en su trono. Contaba con el apoyo popular y el respaldo militar francés. Los intentos aliados de derrocarlo habían fracasado. En Italia, las fuerzas francesas ganaban terreno. En los Países Bajos, la guerra se había estancado en un punto muerto, con sólidas fortificaciones francesas que imposibilitaban prácticamente cualquier avance aliado. Y lo más peligroso de todo era que un ejército francés al mando del mariscal Villeroy y un ejército bávaro al mando del elector Maximiliano Manuel II habían unido fuerzas en el sur de Alemania y amenazaban a la propia Viena. Permítanme explicar por qué Baviera se había aliado con Francia. El elector de Baviera, Max Emanuel, era uno de los príncipes alemanes más poderosos. Había luchado contra los turcos otomanos y se había distinguido como comandante militar. Pero tenía ambiciones que Austria y el Imperio no estaban dispuestos a apoyar. Quería una corona propia, quizás la de rey de los Países Bajos españoles o incluso la de rey de Lombardía. Luis XIV ofreció hacer realidad esos sueños si Baviera se aliaba con Francia contra el Imperio. Max Emanuel aceptó el trato. En 1702, firmó un tratado secreto con Francia. En 1703, lo reveló públicamente y las fuerzas bávaras se unieron a las francesas. Esto fue un desastre para los aliados. La posición de Baviera en el sur de Alemania abrió una ruta para que los ejércitos franceses marcharan directamente hacia Austria. Dividió geográficamente el imperio. Le proporcionó a Luis un poderoso aliado en pleno corazón de Alemania. Y para 1704, los ejércitos francés y bávaro cooperaban y avanzaban sobre Viena. Si Viena caía, la guerra habría terminado. Austria tendría que firmar la paz. El Sacro Imperio Romano Germánico, ya débil, colapsaría. Los estados alemanes más pequeños tendrían que adaptarse a Francia. Los holandeses quedarían aislados. Inglaterra se quedaría sin aliados continentales, frente a una coalición triunfante entre Francia y España sin posibilidad de resistencia. Luis XIV dictaría las condiciones de paz, y esas condiciones serían devastadoras para todos los que se le habían opuesto. Los líderes aliados comprendían todo esto. Sabían que Viena debía ser salvada. El problema residía en que el principal ejército aliado, el único capaz de enfrentarse a las fuerzas franco-bávaras, se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en los Países Bajos españoles, protegiendo a la República Holandesa. Desplazar ese ejército hacia el sur llevaría meses. Requeriría marchar a través de múltiples territorios, coordinarse con diferentes contingentes aliados que no siempre cooperaban bien, y llegar de alguna manera a Viena antes de que la ciudad fuera asediada y cayera. La mayoría de los comandantes aliados lo consideraban imposible. La logística por sí sola parecía insuperable. Alimentar y abastecer a un ejército en marcha requería una planificación detallada. Los ejércitos del siglo XVIII no podían moverse con rapidez. Estaban atados a sus trenes de abastecimiento. E incluso si se pudiera llevar un ejército al sur de Alemania,
Habría que luchar contra una fuerza franco-bávara más numerosa, bien posicionada y defendiendo el terreno que habían elegido. Pero había un hombre que pensaba diferente, un comandante que, al analizar la situación, no vio imposibilidades, sino oportunidades. Se llamaba John Churchill, primer duque de Marlborough, y estaba a punto de emprender una de las campañas más audaces de la historia militar. En 1704, Marlborough tenía 54 años, y su biografía parecía una novela de aventuras. Había nacido en 1650 en el seno de una familia de la pequeña nobleza que había perdido gran parte de su riqueza en la Guerra Civil Inglesa. Su padre era un monárquico que siguió al rey Carlos II al exilio, pero recibió escasas recompensas cuando se restauró la monarquía en 1660. El joven John Churchill tuvo que abrirse camino en el mundo, y lo hizo mediante una combinación de encanto personal, brillantez táctica y una asunción de riesgos cuidadosamente calculada. A los 12 años, se convirtió en paje de la casa del duque de York, el futuro rey Jacobo II. Esto le dio acceso a la corte real y le permitió conectar con personas poderosas. Era atractivo, encantador y ambicioso, y utilizó estas cualidades para ascender. A los 17, recibió un nombramiento en el regimiento de infantería del rey y presenció su primer combate en Tánger, luchando contra invasores moros. Se distinguió de inmediato, mostrando una serenidad bajo fuego y un instinto táctico que lo marcaron como alguien especial. Luchó en la Tercera Guerra Anglo-Holandesa, sirviendo con distinción en la batalla de Solebay y posteriormente en el asedio de Maastricht, donde salvó personalmente la vida del duque de Mannes durante un asalto desesperado a las murallas. Su valentía le valió ascensos y el favor real. A los 25, era coronel, rico gracias a las donaciones reales, y estaba casado con Sarah Jennings, una mujer hermosa e inteligente que se había convertido en su compañera tanto en el amor como en las maniobras políticas. La carrera de Marlborough también tuvo sus reveses. Se enfrentó a las traicioneras políticas de la Revolución Gloriosa de 1688, cuando Jacobo II fue derrocado y reemplazado por Guillermo de Orange. Marlborough inicialmente apoyó a Jacobo, pero se unió a Guillermo en un momento crucial, lo que contribuyó a asegurar el triunfo de la revolución sin un gran derramamiento de sangre. Algunos lo llamaron traidor por esto, otros lo llamaron pragmático, quien anteponía la patria a la lealtad personal. Sea como fuere, sobrevivió cuando otros no lo hicieron. Bajo el reinado de Guillermo III, Marlborough comandó las fuerzas aliadas en Flandes e Irlanda, demostrando su habilidad en la guerra de coalición. Comprendió que luchar como parte de una alianza requería no solo habilidad militar, sino también sutileza diplomática. Había que gestionar los egos, negociar acuerdos y mantener unidos a los aliados díscolos. Estas lecciones resultarían invaluables. Cuando la reina Ana ascendió al trono en 1702, la posición de Marlborough se fortaleció aún más. Su esposa, Sarah, era su mejor amiga y consejera de mayor confianza. Ana nombró a Marlborough capitán general de las fuerzas inglesas y le otorgó amplia autoridad para dirigir la guerra como mejor le pareciera. Confiaba plenamente en él, y esa confianza estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más drástica posible. Para mayo de 1704, Marlborough había llegado a la conclusión de que Viena debía ser salvada y que era él quien debía hacerlo. Pero se enfrentó a enormes obstáculos, no solo militares. Los diputados de campaña holandeses, funcionarios civiles que acompañaban al contingente holandés del ejército aliado, tenían poder de veto efectivo sobre operaciones militares importantes. Eran hombres cautelosos, comerciantes y políticos más que soldados, y les aterrorizaba arriesgar al ejército holandés en una gran batalla lejos de casa. Recordaban muy bien el desastre de Landen en 1693, cuando los franceses casi destruyeron el ejército de Guillermo. No iban a permitir que eso volviera a ocurrir. Los holandeses también tenían prioridades estratégicas que no se alineaban con la salvación de Viena. Querían que el ejército permaneciera en los Países Bajos, protegiendo su territorio del ataque francés. Marchar hacia el sur los dejaría expuestos. Si Marlborough se llevaba el ejército y los franceses atacaban, la República Holandesa podría ser invadida. Los diputados de campaña jamás aprobarían semejante riesgo. Así que Marlborough hizo algo que demostró tanto su ingenio como su audacia. Decidió engañar a sus propios aliados. Les diría a los holandeses que planeaba una campaña limitada en el río Mosela, que no estaba lejos de los Países Bajos y parecía razonable. Lo aprobarían. Luego, una vez en marcha, seguiría hasta el Danubio antes de que se dieran cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Para cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde para detenerlo. Era una apuesta arriesgada. Si fracasaba,
Si la campaña salía mal o si los holandeses se sentían demasiado traicionados, Marlborough podría ser destituido del mando, llamado de vuelta a Inglaterra en desgracia, tal vez incluso procesado. Estaba arriesgando su reputación, su carrera, todo lo que había construido. Pero creía que era necesario. Viena tenía que ser salvada, y la guerra cautelosa y de comité no la salvaría. Alguien tenía que actuar con decisión, incluso si eso significaba romper las reglas. A principios de mayo, Marlborough comenzó a prepararse para la marcha. Contactó con los comandantes aliados a lo largo de la ruta, disponiendo el establecimiento de depósitos de suministros a intervalos regulares. Se coordinó con los comandantes imperiales y alemanes, asegurando su cooperación. Envió mensajes al príncipe Eugenio de Saboya, comandante austriaco, explicándole su plan y solicitándole que uniera sus fuerzas al ejército principal. Informó a los holandeses de que planeaba una campaña en el Mosela, una operación limitada para presionar a Francia desde esa dirección. Los diputados de campaña holandeses aprobaron la iniciativa. Pensaron que Marlborough planeaba una campaña limitada y sensata. Desconocían que pretendía marchar con todo su ejército a través de Alemania. El 19 de mayo, comenzó la marcha. 40.000 hombres, incluyendo tropas británicas, holandesas, danesas y alemanas, además de miles de caballos, cientos de carros y todos los suministros necesarios para el funcionamiento de un ejército. Abandonaron sus campamentos en los Países Bajos y se dirigieron al sur. Marlborough lo había organizado todo con meticuloso cuidado. Depósitos de provisiones esperaban a lo largo de la ruta con pan, carne, cerveza y forraje para los caballos. Se había contratado a zapateros para que tuvieran zapatos nuevos listos, ya que los soldados que marchaban largas distancias se desgastarían. Los hospitales estaban preparados para recibir a los enfermos y heridos, nada se dejaba al azar. El ejército marchaba en buen orden, recorriendo entre 24 y 32 kilómetros diarios, un tiempo excelente para una fuerza del siglo XVIII. La moral se mantenía alta porque los hombres estaban bien alimentados y bien abastecidos. Comparen esto con la mayoría de los ejércitos de la época, que simplemente buscaban alimento en el campo, dejando un rastro de devastación y llegando a su destino exhaustos y hambrientos. Marlborough comprendió que la logística gana guerras. Un ejército hambriento, cansado y enfermo no puede luchar eficazmente. Cuida de tus soldados y ellos te cuidarán a ti. Mientras el ejército avanzaba hacia el sur, adentrándose en territorio alemán, Marlborough seguía manteniendo la ficción de que se dirigía al Mosela. Envió partidas de reconocimiento en esa dirección. Habló de sus planes de operaciones en ese río, pero al mismo tiempo posicionaba sus fuerzas para seguir marchando hacia el sur. También esperaba el momento de revelar sus verdaderas intenciones, y lo calculó a la perfección. Para cuando los diputados holandeses se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, el ejército estaba tan lejos de los Países Bajos que no tenía sentido dar marcha atrás. Estaban furiosos, pero no pudieron detenerlo. Marlborough los había comprometido con su plan, les gustara o no. El 10 de junio, tras recorrer más de 320 kilómetros en menos de un mes, el ejército de Marlborough llegó a la ciudad de Donauwörth, a orillas del río Danubio. Habían logrado uno de los movimientos estratégicos más notables de la historia militar. Un ejército de 40.000 hombres marchó a través de Alemania, manteniendo la disciplina y la cohesión, y llegó en excelentes condiciones y listo para el combate. Fue un triunfo logístico y organizativo, realizado en completo secreto, tomando a los franceses completamente por sorpresa. A Marlborough lo esperaba en el Danubio el príncipe Eugenio de Saboya, y el encuentro entre estos dos hombres resultaría ser una de las alianzas militares más significativas de la historia. Eugenio tenía 40 años en 1704, un hombre pequeño y delgado que parecía más un erudito que un soldado. Pero las apariencias engañaban. Eugenio fue una de las mentes militares más brillantes de su generación. Agresivo, intuitivo e intrépido. Eugenio había nacido en París, curiosamente, de madre francesa y padre italiano. Quería unirse al ejército francés, pero Luis XIV le había denegado un nombramiento, aparentemente pensando que era demasiado pequeño y débil para ser soldado. Insultado y furioso, Eugenio abandonó Francia y ofreció sus servicios a Austria. Los austriacos le dieron el mando, y pasó los últimos 20 años demostrando que Luis estaba equivocado. Luchó contra los turcos otomanos en Hungría, obteniendo impresionantes victorias en Senta y otros lugares. Hizo campaña en Italia contra los franceses. Era conocido por sus audaces ataques, su disposición a asumir riesgos y su capacidad para inspirar a los soldados a seguirlo en situaciones imposibles.
Cuando Marlborough y Eugene se conocieron, se sintieron inmediatamente atraídos el uno por el otro. A pesar de sus diferentes orígenes y personalidades, compartían una visión común de cómo librar la guerra. Ambos creían en la acción agresiva. Ambos comprendían la importancia de tomar la iniciativa. Ambos estaban dispuestos a asumir riesgos calculados y sentían un profundo desprecio por la cautelosa guerra defensiva que muchos comandantes aliados favorecían. Además, se complementaban a la perfección. Marlborough era diplomático, paciente y hábil en la gestión de la compleja política de la guerra de coalición. Eugene era agresivo, impaciente, dispuesto a presionar con fuerza sin importar las consecuencias. Marlborough pensaba estratégicamente, con una visión global. Eugene pensaba tácticamente, centrado en la lucha inmediata. Juntos, formaban una combinación imbatible. Pero incluso unidos, se enfrentaban a un grave problema. El ejército franco-bávaro era formidable. El mariscal Camille de Ostun, duque de Tallard, había llegado de Alsacia con refuerzos franceses, elevando la fuerza total del enemigo a unos 56.000 hombres. El elector de Baviera comandaba el contingente bávaro. El mariscal Marcin comandaba a otro cuerpo francés. Estos estaban compuestos por comandantes experimentados con tropas veteranas, y operaban en territorio amigo con buenas líneas de suministro y sólidas fortificaciones. Marlborough y Eugene sumaban entre ambos unos 52.000 hombres, ligeramente superados en número. Peor aún, operaban al final de una larga línea de suministro. Se encontraban en territorio enemigo. Contaban con equipo de asedio limitado y les costaría reducir las fuertes fortalezas de Baviera. Y el tiempo corría en su contra. Si no lograban forzar una batalla decisiva pronto, su campaña podría fracasar simplemente por la falta de suministros y la llegada del invierno. Los comandantes franceses y bávaros comprendían todo esto. Su estrategia era sencilla: evitar la batalla, permanecer tras las fortificaciones y esperar a que Marlborough se agotara intentando forzar la lucha. El tiempo y la logística harían el trabajo por ellos. No necesitaban derrotar a Marlborough en batalla abierta. Solo necesitaban sobrevivir hasta que tuviera que retirarse. Así que, durante varias semanas de junio y julio, Marlborough y Eugene maniobraron, intentando llevar al enemigo a la batalla. Marcharon hacia las fortalezas bávaras, amenazando con sitiarlas. El enemigo se retiraba tras las fortificaciones. Intentaban cortar las líneas de suministro enemigas. El enemigo se reposicionaba. Era un juego del gato y el ratón frustrante, y Marlborough sabía que no podía ganar. Necesitaba que el enemigo saliera a luchar. A finales de julio, Marlborough hizo algo inesperado. Lanzó un asalto sorpresa contra la ciudad de Reims, a orillas del Danubio. Reims no era crucial estratégicamente, pero capturarla amenazaba las líneas de suministro enemigas. Luego, fingió estar preparándose para sitiar Ingolstadt, otra fortaleza bávara. Desplazó la artillería. Comenzó a excavar fortificaciones de asedio. Hizo que pareciera que se estaba embarcando en un largo asedio. Esto finalmente provocó la reacción deseada. El mariscal Tallard, que había estado esperando en Alsacia, recibió órdenes de marchar a Baviera con refuerzos y socorrer a Ingolstadt. Más importante aún, el ejército franco-bávaro decidió que necesitaban enfrentarse a Marlborough antes de que éste pudiera tomar Ingolstadt. No podían permitir que capturara sus fortalezas una a una. Tenían que luchar. Pero aquí viene lo más brillante. Marlborough nunca tuvo la intención de tomar Ingolstadt. Los preparativos del asedio fueron una finta, un engaño para atraer al enemigo. En cuanto supo que Tallard marchaba con refuerzos y que el ejército franco-bávaro se preparaba para la batalla, Marlborough abandonó el asedio y maniobró para enfrentarlos. Los comandantes franceses, al darse cuenta de que los habían engañado para que abandonaran sus fortificaciones, intentaron recuperarse. Llegaron los refuerzos de Tallard, aumentando su número. Buscaron una buena posición defensiva donde pudieran obligar a Marlborough a atacarlos en condiciones desfavorables. La encontraron cerca de un pequeño pueblo llamado Blenheim, que los angloparlantes llamarían Blenheim. El 12 de agosto, los exploradores franceses confirmaron que todo el ejército de Tallard había tomado una sólida posición defensiva a lo largo del Danubio, anclado en el río en un extremo y en las colinas en el otro, con 3 aldeas fortificadas espaciando su línea y un arroyo pantanoso llamado Nebel protegiendo su centro. Era una posición excelente. Tallard se sentía confiado. Tenía más hombres, mejor terreno y sólidas defensas. Que los aliados atacaran si se atrevían. Serían aplastados por las líneas francesas y destruidos. Esa tarde,
Marlborough y Eugene avanzaron con una pequeña escolta para explorar personalmente la posición enemiga. Era arriesgado. Si la caballería francesa los avistaba, podrían ser capturados o abatidos. Pero Marlborough insistió en explorar el terreno él mismo. Necesitaba comprender el terreno, el despliegue enemigo, cada detalle que importaría en la batalla. Lo que vio habría desanimado a la mayoría de los comandantes. El ejército francés y bávaro se extendía casi 6 kilómetros, demasiado largo para flanquearlo. El arroyo Nebel, frente a su posición central, estaba bordeado de pantanos que frenarían cualquier ataque. Las tres aldeas, Blenheim, Overglau y Lutzingen, estaban fuertemente fortificadas y guarnecidas con tropas de élite. La caballería francesa llenaba los huecos entre las aldeas. La artillería estaba posicionada para barrer los accesos. Constituía una formidable formación defensiva. Pero el ojo experto de Marlborough vio algo que otros podrían haber pasado por alto. Los franceses habían cometido varios errores sutiles en su despliegue. Primero, habían concentrado demasiadas tropas en la propia aldea de Blenheim. Marlborough podía ver las banderas de varios batallones apiñadas en un espacio reducido. Eso era ineficiente. Esas tropas no podían maniobrar ni apoyarse adecuadamente. Si se quedaban en Blenheim, serían inútiles. Si intentaban desplegarse fuera de la aldea durante la batalla, serían vulnerables. En segundo lugar, la línea francesa era demasiado delgada en el centro. Para cubrir 6 kilómetros de frente, Tallard tuvo que desplegar sus fuerzas en una zona amplia. Su centro, entre Blenheim y Overglau, parecía estar falto de efectivos. Los franceses habían apostado caballería allí, respaldada por un número menor de infantería, pero esta no era tan fuerte como los flancos. En tercer lugar, el arroyo Nebel, si bien constituía un buen obstáculo defensivo, también limitaba la capacidad francesa de contraatacar. Si los aliados cruzaban el arroyo y establecían una posición sólida al otro lado, los franceses tendrían dificultades para hacerlos retroceder. Marlborough presenció todo esto al anochecer del 12 de agosto. Y tomó una decisión. Atacaría al amanecer. Acorralaría a las fuerzas francesas en Blenheim y Lutzingen con ataques de distracción, impidiéndoles reforzar el centro. Luego, forzaría el cruce del Nebel con sus principales fuerzas y aplastaría el centro francés, dividiendo su ejército en dos y destruyéndolo en detalle. Fue un plan audaz. Cruzar un río frente al enemigo es una de las operaciones militares más difíciles. Hacerlo bajo ataque de artillería y caballería podía ser un desastre. Las tropas británicas y aliadas, luchando por abrirse paso entre el pantano y el agua, quedarían vulnerables, desordenadas, posiblemente destrozadas antes de poder formarse para el combate. La mayoría de los comandantes del siglo XVIII jamás intentarían cruzar un río así contra un enemigo preparado. El riesgo era demasiado alto. Pero Marlborough tenía varias ventajas. Primero, contaba con tropas excelentes, bien entrenadas y disciplinadas, que mantendrían la cohesión incluso bajo fuego enemigo. Segundo, estaba prácticamente en igualdad numérica con el enemigo, lo que significaba que podía absorber bajas y aún así mantener el ataque. Tercero, contaba con Eugene, quien comandaría el ala derecha y en quien se podía confiar para ejecutar su parte del plan con determinación y habilidad. Cuarto, tenía el elemento sorpresa. Los franceses esperaban que evitara la batalla, no que lanzara un asalto total sobre una sólida posición defensiva. Y quinto, y más importante, Marlborough tenía una confianza absoluta en su propio juicio. Había estudiado el terreno, analizado el despliegue enemigo, calculado las probabilidades y decidido que podía ganar. Esa confianza se transmitiría a sus soldados. Los seguirían porque confiaban en él, y esa confianza estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Esa noche, Marlborough reunió a sus oficiales superiores y les explicó el plan. Eugene tomaría unos 18,000 hombres y atacaría Lutzingen y el flanco izquierdo bávaro. Su objetivo no era necesariamente capturar Lutzingen, sino inmovilizar a las fuerzas bávaras y francesas allí para que no pudieran reforzar el centro. Sería una lucha dura, pero Eugene comprendía su papel. Lord Cutts, al mando de una fuerza menor en el flanco izquierdo aliado, atacaría la aldea de Blenheim con unos 11 batallones. De nuevo, su objetivo no era capturar la aldea, aunque si lo conseguía, sería una ventaja. Su verdadero trabajo era inmovilizar a la enorme guarnición francesa allí e impedir que se unieran a la lucha en otros lugares. El esfuerzo principal se concentraría en el centro, donde Marlborough lideraría personalmente el grueso de la caballería e infantería aliadas a través del Nebel, se enfrentaría al centro francés y abriría paso.
Allí era donde se ganaría o se perdería la batalla. Si Marlborough lograba cruzar el arroyo en buen orden, mantener sus formaciones y desplegar todas sus fuerzas contra el centro francés, creía que podría abrumarlos. El plan requería una coordinación casi perfecta a lo largo de 6 kilómetros de campo de batalla, sin posibilidad de comunicación en tiempo real, salvo mediante el envío de mensajeros a galope tendido. Si alguna parte fallaba, si Eugene era derrotado, si Cutts no podía contener a los franceses en Blenheim, o si el cruce de Marlborough era rechazado, todo el ejército podría ser destruido. Era la clase de apuesta a todo o nada que podía determinar el éxito o el fracaso de carreras, y Marlborough lo apostaba todo a su buen juicio. Sus oficiales escucharon en silencio y luego, uno a uno, asintieron. Los seguirían. Siempre lo habían seguido, y él nunca los había llevado a la derrota. Si el cabo John decía que podían ganar, le creerían. A las 2 de la madrugada del 13 de agosto, el ejército aliado comenzó a moverse. En la oscuridad, con solo la luz de las estrellas y alguna que otra antorcha como guía, 42.000 hombres marcharon hacia la posición francesa. Era un trabajo lento y cuidadoso. Las unidades debían permanecer juntas, mantener el orden y moverse con sigilo. Los franceses tenían centinelas desplegados, y si avisaban con demasiada antelación, se perdería el factor sorpresa. Pero la niebla, espesa y húmeda, había llegado desde el Danubio, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El ejército aliado se movía a través de esta niebla como fantasmas, acercándose cada vez más a las líneas francesas sin ser detectado. Era casi espeluznante, esta enorme fuerza avanzando en un silencio casi absoluto, salvo por el sonido apagado de miles de pies, el tintineo de los arneses y las órdenes silenciosas de los oficiales. A las 6, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a penetrar la niebla, los centinelas franceses finalmente avistaron al ejército aliado. Estaban allí, desplegados para la batalla, a menos de 1 milla de distancia, con las líneas de batalla formadas, estandartes ondeando, decenas de miles de hombres listos para luchar. Se dispararon las armas de alarma. Los tambores franceses resonaron en la asamblea. Los soldados corrieron a sus posiciones. Los oficiales gritaron órdenes. Los ejércitos francés y bávaro se apresuraron a prepararse para un ataque inesperado. El mariscal Tallard, que dormía en una casa en el pueblo de Blenheim, fue despertado por sus ayudantes. No podía creer lo que oía. Los aliados atacaban con fuerza a esta posición. Parecía una locura. Salió corriendo para verlo con sus propios ojos, y sí, allí estaban, todo el ejército aliado desplegado y avanzando. Por un instante, Tallard sintió una mezcla de emociones. Sorpresa, sin duda, pero también confianza. Que vinieran. Se desmoronarían contra las defensas francesas. Esta batalla sería la victoria decisiva que Luis XIV anhelaba. El ejército aliado sería destruido, Viena caería y la guerra estaría ganada. Estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su oponente. A las 8, cuando la niebla comenzó a disiparse y el sol de la mañana se abrió paso, la artillería aliada abrió fuego. 60 cañones posicionados a lo largo del frente comenzaron a martillar las líneas francesas con munición sólida y proyectiles explosivos. La artillería francesa respondió de inmediato. El suelo tembló con la conmoción del fuego de cañón. El humo se extendió por el campo de batalla, mezclándose con los restos de niebla. Las balas de cañón atravesaron las formaciones, matando hombres con brutal eficiencia. La artillería en el siglo XVIII era devastadora, pero imprecisa. Una bala de cañón podía atravesar a una docena de hombres si impactaba en una formación compacta, pero apuntar era difícil y muchos disparos fallaban. El efecto psicológico era tan importante como el daño físico. El estruendo constante de los cañones, los gritos de los hombres alcanzados por los disparos, la visión de los camaradas destrozados, todo esto puso a prueba el coraje de los soldados incluso antes de enfrentarse al enemigo. En el ala derecha aliada, el príncipe Eugenio lanzó su ataque hacia Lutzingen. Este era un terreno difícil, accidentado y montañoso, poco propicio para formaciones militares. Las tropas de Eugenio tuvieron que avanzar cuesta arriba contra posiciones preparadas. Soldados bávaros y franceses esperaban tras las fortificaciones y en el propio pueblo. Al acercarse los hombres de Eugenio al alcance de los mosquetes, se encontraron con devastadoras descargas de fuego. Los mosquetes del siglo XVIII eran armas de ánima lisa, imprecisos a más de 50 yardas, pero letales a corta distancia. La táctica de la infantería consistía en acercarse lo suficiente para asestar descargas efectivas y luego cargar con la bayoneta. Las tropas de Eugene avanzaron en líneas disciplinadas,
con las banderas ondeando y los tambores resonando en el fuego enemigo. Las primeras filas cayeron en montones, pero los hombres que iban detrás pasaron por encima de sus camaradas caídos y siguieron avanzando. Respondieron al fuego, cargando y disparando tan rápido como pudieron, apuntando a ras de suelo hacia las formaciones enemigas. El humo se volvió tan denso que los soldados apenas podían ver. Dispararon contra las blancas nubes, con la esperanza de alcanzar algo. El ruido era ensordecedor, un crepitar constante de mosquetes mezclado con los gritos de los heridos y los gritos de los oficiales que intentaban mantener el control. El ataque de Eugenio se estancó. Los bávaros y los franceses resistieron. Eugenio reorganizó sus tropas y atacó una y otra vez. Cada asalto fue repelido con numerosas bajas. Pero Eugenio comprendió su misión. No necesitaba capturar Lutzingen. Necesitaba inmovilizar al enemigo allí. Y lo estaba logrando. Cada soldado bávaro concentrado en defender Lutzingen era un soldado que no podía reforzar el centro francés. Eugenio estaba ganando tiempo y espacio para Marlborough, y lo pagó con sangre. A la izquierda aliada, Lord Cutts lanzó su ataque sobre la aldea de Blenheim casi al mismo tiempo. Cutts era una leyenda en el ejército británico, un hombre que parecía no tener miedo. Había sido herido varias veces en batallas anteriores y se había ganado el apodo de Salamandra porque se movía ileso entre el fuego. Sus soldados lo adoraban y lo seguirían a cualquier parte. Ahora les pedía que asaltaran una aldea fortificada repleta de infantería de élite francesa. El acceso a Blenheim se hacía por terreno abierto, con escasa cobertura. La infantería francesa se alineaba en las murallas y barricadas, con los mosquetes listos. Los batallones británico y hessiano de Cutts avanzaban en perfecto orden, una demostración de coraje disciplinado que era a la vez inspirador y terrible de ver. Marchaban al paso, manteniendo su alineación, con las banderas ondeando, los colores brillantes contra la mañana llena de humo. A 200 yardas, los franceses abrieron fuego. La primera descarga fue devastadora, abatiendo a docenas de hombres, pero los soldados aliados cerraron filas y siguieron avanzando. A 100 yardas, otra descarga. Cayeron más hombres. Seguían avanzando. A 50 yardas, los franceses desplegaron todo su arsenal, con mosquetes tan rápidos que sonaban como una explosión continua. El primer regimiento británico en llegar a la aldea quedó prácticamente destruido. Cargaron hacia adelante, con las bayonetas caladas, intentando superar las barricadas y entrar en la aldea, donde podrían usar el acero frío. Pero la posición francesa era demasiado fuerte. Los soldados caían a cada paso. Quienes lograron llegar a las barricadas recibieron disparos a quemarropa o bayonetas de los defensores. El ataque se detuvo, y los supervivientes se replegaron para reorganizarse. Cutts reunió a sus hombres y ordenó otro asalto. De nuevo, la infantería británica y hessiana avanzó hacia el campo de batalla. De nuevo, fueron rechazados con terribles pérdidas. El terreno frente a Blenheim estaba cubierto de muertos y heridos, pero Cutts siguió atacando. Sabía cuál era su trabajo: inmovilizar a la guarnición francesa en Blenheim. Mantenerlos tan ocupados defendiendo que no pudieran abandonar la aldea. Lo estaba logrando, pero a un precio terrible. Dentro de Blenheim, el comandante francés, el marqués de Clermont, cometía un error crucial. Vio la ferocidad de los ataques británicos y concluyó que se enfrentaba al principal asalto aliado. Creía que Cutts tenía muchas más tropas de las que realmente tenía. Presa del pánico, Clermont pidió refuerzos. Más batallones franceses marcharon hacia Blenheim, sumándose a la guarnición ya superpoblada. Esto era exactamente lo que Marlborough esperaba. Cada soldado francés apiñado en Blenheim era un soldado que no estaría en el centro. Clermont tenía 27 batallones en Blenheim, ahora más de 10.000 hombres apiñados en una aldea que no podía desplegar eficazmente más que una fracción de ese número. Estaban atrapados por su propio éxito en la defensa de la aldea. Marlborough había retirado a una cuarta parte del ejército francés de la batalla sin derrotarlos, simplemente convenciéndolos de que estaban amenazados. Mientras Eugene luchaba por la derecha y Cutts atacaba por la izquierda, Marlborough se preparaba para el esfuerzo principal en el centro. Debía llevar a sus tropas a través del arroyo Nebel y establecer una posición sólida en la orilla opuesta. Pero el Nebel era un obstáculo formidable. No era un simple arroyo. Estaba bordeado a ambos lados por terreno pantanoso. Y aunque el agua no era profunda, la aproximación y la salida eran difíciles. Las tropas tendrían que abrirse paso entre el barro, vadear el agua y ascender por la otra orilla, todo ello bajo el fuego de la caballería y la artillería francesas.
Marlborough se había preparado para esto. Había enviado pioneros durante la noche para identificar los mejores puntos de cruce, y siempre que fuera posible, para construir puentes y calzadas improvisadas con fajinas, haces de palos y ramas. No eran estructuras sólidas, pero serían útiles. También había posicionado su artillería para proporcionar fuego de cobertura, suprimiendo los cañones y la caballería franceses mientras sus tropas cruzaban. Alrededor del mediodía, con Eugene y Cutts completamente en combate en los flancos, Marlborough dio la orden. La primera oleada de caballería e infantería aliadas comenzó a avanzar hacia el Nivelle. Avanzaron a paso firme, manteniendo la formación, con los oficiales cabalgando de un lado a otro de las líneas, manteniendo a los hombres unidos. La artillería francesa abrió fuego en cuanto las tropas aliadas estuvieron a su alcance. Las balas de cañón impactaron contra las formaciones que avanzaban. Aparecieron huecos donde los hombres habían estado momentos antes, pero el avance continuó. Esto requirió una disciplina y un coraje increíbles. Los soldados tuvieron que marchar con paso firme hacia adelante, viendo cómo sus camaradas morían a su alrededor, sabiendo que podrían ser los siguientes, todo ello manteniendo un orden perfecto. Los primeros escuadrones de caballería aliada llegaron al Nivelle y comenzaron a cruzar. Los caballos se zambulleron en el agua, abriéndose paso a través del lodo en ambas orillas. Algunos animales perdieron pie y se hundieron, derribando a sus jinetes, pero la mayoría logró cruzar. Al otro lado, los soldados de caballería reorganizaron sus escuadrones lo más rápido posible, intentando establecer un punto de apoyo antes del contraataque francés. Pero los franceses no se quedaron de brazos cruzados. El mariscal Tallard finalmente se dio cuenta de que este era el principal ataque aliado, que Marlborough se dirigía directamente hacia su centro. Ordenó a su caballería que avanzara. Escuadrones de jinetes franceses, entre los mejores de Europa, cargaron hacia el Nivelle, con el objetivo de atrapar a las tropas aliadas mientras estaban desordenadas y vulnerables. El primer choque se produjo cuando la caballería aliada aún se estaba formando tras cruzar el Nivelle. Los escuadrones franceses los arremetieron con un efecto devastador. Este fue un combate de caballería en su máxima expresión. Hombres atacándose con sables, disparando pistolas a quemarropa, caballos mordiéndose y coceándose. Los escuadrones aliados, aún no completamente formados, cedieron terreno. Algunos se dispersaron y se retiraron cruzando el Nivelle. La caballería francesa los persiguió, abatiendo a los soldados que huían. Por un momento, pareció que el cruce iba a fracasar. La caballería francesa había tomado la iniciativa, y si lograban mantenerla, podrían hacer retroceder a los aliados y mantener la línea del Nivelle. La batalla pendía de un hilo. Pero Marlborough lo había previsto. Había reservado reservas considerables, y ahora las empleó. Escuadrones de caballería aliada de refuerzo cargaron a través del Nivelle y atacaron a la caballería francesa por el flanco mientras perseguían la primera oleada. El impacto fue tremendo. La caballería francesa, esperando una persecución fácil, se vio repentinamente atacada desde una nueva dirección. La lucha se convirtió en una melee masiva y agitada con miles de jinetes enzarzados en combate, y el propio Marlborough estaba en el centro de la misma. Lideró personalmente varias cargas, animando a sus tropas con el ejemplo. En múltiples ocasiones estuvo a pocos metros de la caballería francesa, que lo habría matado o capturado de haberlo reconocido. En un momento dado, su ayudante de campo, que cabalgaba a su lado, murió al ser alcanzado por una bala de cañón que pasó tan cerca de Marlborough que debió rozarle el abrigo. Pero Marlborough parecía encantado, intocable. Sus soldados lo vieron que estaba dispuesto a arriesgar su vida junto a ellos, y lucharon con renovada determinación. El combate en el centro se convirtió en el punto decisivo de la batalla. Durante varias horas, la lucha se prolongó con furia. La caballería aliada y francesa cargaba y contraatacaba. Ninguno de los dos bandos logró obtener una ventaja definitiva. Cientos de hombres y caballos cayeron. El Nivelle quedó inundado de cadáveres. El suelo a ambos lados estaba resbaladizo por la sangre. Pero, gradual e inexorablemente, la balanza cambió. Más tropas aliadas cruzaron el Nivelle. La superioridad organizativa y logística de Marlborough quedó patente. Sus tropas mantuvieron mejor su cohesión. Se reagruparon más rápido tras ser repelidas. Coordinaron sus ataques con mayor eficacia. La caballería francesa, que luchaba magníficamente pero sin el mismo nivel de apoyo y organización, comenzó a cansarse. Y los franceses tenían otro problema. Como Tallard había permitido que tantas tropas se adentraran en la aldea de Blenheim, su centro estaba falto de efectivos. Había apostado caballería allí,
pero no contaba con suficiente infantería para apoyarlos adecuadamente. A medida que la infantería aliada comenzó a cruzar el Nebel y a formarse en la orilla opuesta, creó una sólida base de apoyo para la caballería aliada. La caballería francesa, sin un apoyo de infantería equivalente, era cada vez más vulnerable. Mientras tanto, en los flancos, Eugene y Kutz resistían. Las tropas de Eugene habían luchado hasta el agotamiento contra los bávaros, pero habían cumplido su misión. El ala bávara estaba totalmente comprometida con la defensa y no podía prescindir de tropas para apoyar el centro. Kutz había mantenido la enorme guarnición francesa en Blenheim completamente ocupada. Clerambault aún no se había dado cuenta de que se suponía que debía atacar, no defender. Mantuvo a sus tropas en la aldea, convencido de que estaban bajo un ataque inminente mientras la verdadera batalla se desarrollaba en otro lugar. A media tarde, Marlborough había reunido una fuerza abrumadora en el centro. Tenía más caballería al otro lado del Nebel de la que los franceses podían igualar. Tenía infantería proporcionando fuego de apoyo. Tenía artillería posicionada para asestar el golpe decisivo. Había llegado el momento del golpe decisivo. Marlborough organizó sus fuerzas para un ataque masivo y coordinado. Todas las unidades del centro avanzarían simultáneamente. La caballería cargaría por ambos flancos. La infantería avanzaría por el centro, disparando ráfagas de mosquete. La artillería proporcionaría apoyo. Sería un asalto abrumador que destruiría lo que quedara de la resistencia francesa. Alrededor de las 4 de la tarde, Marlborough dio la orden de avance. En el centro aliado, sonaron las trompetas, redoblaron los tambores y toda la fuerza avanzó a toda velocidad. Miles de jinetes cargaron en perfecto orden, con los escuadrones alineados y los sables desenvainados. La infantería avanzó con los mosquetes en alto, lista para disparar. Debió de ser una visión aterradora para los defensores franceses, este enorme muro de soldados enemigos avanzando con un ímpetu imparable. El centro francés intentó resistir. La caballería francesa cargó para contener el asalto. Algunos batallones de infantería francesa avanzaron apresuradamente para apoyar a la caballería, formaron líneas y dispararon salvas, pero se vieron superados en número y flanqueados. El ataque aliado provino de múltiples direcciones simultáneamente. Las unidades francesas se vieron atacadas desde el frente y por ambos lados a la vez. El centro francés comenzó a desintegrarse. Tras horas de combate, las unidades de caballería francesa estaban exhaustas y ya no podían mantener su cohesión. Se dispersaron y huyeron. Los batallones de infantería francesa, al ver a la caballería abriéndose paso a través de ellos en retirada, perdieron la compostura y se unieron a la derrota. En cuestión de minutos, lo que había sido una posición defensiva organizada se convirtió en una masa de soldados en pánico que huían. El mariscal Tallard, al ver cómo se derrumbaba su centro, intentó desesperadamente reagrupar a sus tropas. Cabalgó entre los soldados que huían, gritando órdenes, intentando restablecer algo de orden, pero fue inútil. La derrota se había convertido en una estampida. Miles de soldados franceses huían hacia el Danubio, buscando cualquier forma de escapar de los victoriosos aliados. En el caos, Tallard se separó de su Estado Mayor. Cabalgaba a través de lo que creía territorio controlado por los franceses cuando de repente se vio rodeado por la caballería aliada. Exigieron su rendición. Tallard, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida y que había sido capturado, entregó su espada a un teniente coronel británico. El comandante del ejército franco-bávaro había sido hecho prisionero. La captura de Tallard sentenció el destino del ejército francés. Con el centro destrozado y su comandante capturado, el ala derecha francesa se derrumbó por completo. Miles de soldados franceses se encontraron atrapados entre el avance aliado y el río Danubio. El río era profundo y caudaloso, casi imposible de cruzar a nado, especialmente para hombres con uniforme y equipo completos. Los soldados franceses, desesperados, lo intentaron de todos modos. Se lanzaron al agua con la esperanza de alcanzar la otra orilla. La mayoría se ahogó, arrastrados por la corriente o el peso de su equipo. El Danubio pronto se llenó de cuerpos que flotaban río abajo. Quienes no intentaron nadar fueron abatidos por la caballería aliada o se rindieron. En los flancos, las fuerzas francesas y bávaras restantes vieron lo sucedido y comenzaron a retirarse. Las exhaustas tropas de Eugenio persiguieron a los bávaros, pero no tenían fuerzas para una persecución vigorosa. El elector de Baviera huyó del campo de batalla, con su ejército destrozado y su alianza con Francia arruinada. Eso dejó solo la guarnición francesa en la aldea de Blenheim.
Más de 10.000 soldados de infantería francesa de élite, entre los mejores de Europa, aún controlaban la aldea. Estaban invictos, en buen estado de salud, con la moral intacta, pero estaban completamente rodeados, aislados, sin esperanza de alivio. Al caer la noche, Marlborough envió emisarios para exigir su rendición. Los oficiales franceses en Blenheim se negaron inicialmente. Estaban dispuestos a luchar para escapar o morir en el intento. Pero al evaluar la situación, la realidad se hizo evidente. Estaban rodeados por todo el victorioso ejército aliado. No contaban con apoyo de artillería, caballería ni suministros. No podían escapar, y una última resistencia no lograría nada más que provocar la muerte de miles de hombres sin ningún propósito. A las 9 de la noche, al anochecer sobre el campo de batalla, la guarnición de Blenheim se rindió. 27 batallones de infantería francesa, más de 10.000 hombres, depusieron las armas y abandonaron la aldea como prisioneros de guerra. Fue una de las mayores rendiciones de tropas en la guerra europea hasta ese momento. La batalla de Blenheim había terminado. En un solo día de combates, desde el amanecer hasta el anochecer, Marlborough y Eugene lograron una de las victorias más contundentes de la historia militar. El ejército franco-bávaro había sido destruido. Las bajas francesas fueron abrumadoras, unos 12.000 muertos o heridos, 15.000 capturados, incluyendo toda la guarnición de Blenheim y al propio mariscal Tallard. Los franceses habían perdido toda su artillería, más de 100 cañones. Habían perdido su equipaje, provisiones, municiones, todo. Se habían capturado 128 estandartes y colores de regimientos franceses, símbolos físicos de la derrota francesa. Las pérdidas aliadas también fueron cuantiosas, unas 12.000 bajas en total, y el ala de Eugene sufrió desproporcionadamente. Eran cifras terribles, que representaban a miles de familias que recibirían la noticia de que sus esposos, padres e hijos nunca regresarían. Pero habían obtenido una victoria que cambiaría el curso de la guerra y la historia europea. Las consecuencias estratégicas inmediatas fueron profundas. La amenaza para Viena se desvaneció de la noche a la mañana. Los ejércitos franceses comenzaron a retirarse a través del Rin. El elector de Baviera huyó al exilio, con su electorado ocupado por las fuerzas aliadas. Toda la posición franco-bávara en el sur de Alemania se derrumbó. No solo se había salvado Viena, sino que la iniciativa en la guerra había pasado completamente a los aliados. Cuando la noticia de la victoria llegó a Inglaterra, el país estalló en celebración. Este fue el mayor triunfo militar que Inglaterra había logrado en generaciones. Las campanas de las iglesias repicaron en todo el país. Se encendieron hogueras en cada pueblo y ciudad. En Londres, las multitudes llenaron las calles, celebrando hasta el amanecer. La reina Ana, rebosante de alegría y gratitud, declaró que Marlborough sería recompensado más que cualquier general anterior en la historia británica. Le otorgó la mansión real de Woodstock en Oxfordshire y prometió construirle allí un palacio con fondos públicos. Ese palacio, diseñado por John Vanbrugh, tardaría décadas en completarse y se llamaría Palacio de Blenheim, un monumento permanente a la batalla. Sigue siendo una de las casas señoriales más grandiosas de Inglaterra, patrimonio de la humanidad de la UNESCO y el lugar de nacimiento de Winston Churchill, el famoso descendiente de Marlborough. El impacto de Blenheim resonó por toda Europa. En París, la noticia fue recibida con conmoción e incredulidad. La corte de Luis XIV, acostumbrada al dominio militar francés, no podía comprender cómo su ejército había sido derrotado de forma tan contundente. El mito de la invencibilidad francesa se hizo añicos. Luis continuaría la guerra durante 9 años más, pero nunca volvería a acercarse al dominio abrumador del que había disfrutado antes de Blenheim. En Viena, reinaba el júbilo. La ciudad se había salvado. El imperio se había preservado. Marlborough y Eugenio fueron celebrados como héroes. El Sacro Emperador Romano Germánico otorgó a Marlborough el título de Príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico, un honor casi sin precedentes para un inglés. Pero la verdadera importancia de Blenheim trascendió las celebraciones inmediatas. Esta batalla alteró radicalmente el equilibrio de poder en Europa de maneras que moldearían el continente durante el siglo siguiente. En primer lugar, consolidó a Gran Bretaña como una importante potencia militar en el continente europeo. Antes de Marlborough, los ejércitos británicos solían ser considerados fuerzas secundarias, útiles para operaciones navales y guerras coloniales, pero no como contendientes serios en los grandes conflictos europeos. Después de Blenheim, nadie dudó de la capacidad militar británica.
Gran Bretaña había demostrado que podía proyectar su poder profundamente en Europa, ganar batallas importantes contra los mejores ejércitos del mundo y hacerlo con un nivel de profesionalismo y eficacia que pocos podían igualar. En segundo lugar, puso fin a cualquier posibilidad de un superestado borbónico franco-español unificado. El sueño de Luis XIV de combinar el poder francés y español bajo su dinastía se vio frustrado. Si bien Felipe seguiría siendo rey de España, el acuerdo de paz final incluiría disposiciones que garantizarían la separación de Francia y España. Blenheim dejó claro que Europa no toleraría la hegemonía francesa. En tercer lugar, aseguró la sucesión protestante en Inglaterra y, por extensión, la resolución política de la Revolución Gloriosa. Si Francia hubiera ganado la guerra, Luis habría apoyado a los aspirantes católicos al trono inglés, posiblemente al hijo de Jacobo II. Blenheim contribuyó a que, tras la muerte de la reina Ana en 1714, el trono pasara pacíficamente a la línea protestante hannoveriana, manteniendo así la monarquía constitucional establecida en 1689. En cuarto lugar, la victoria otorgó a Gran Bretaña una enorme influencia diplomática en las futuras negociaciones de paz. La paz de Utrecht de 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española, otorgó a Gran Bretaña Gibraltar y Menorca, lo que le proporcionó bases permanentes en el Mediterráneo. Gran Bretaña obtuvo importantes concesiones comerciales en Hispanoamérica, incluyendo el asiento, el contrato para suministrar esclavos a las colonias españolas, que resultó enormemente rentable. La posición de Gran Bretaña como nación comercial y potencia imperial emergente se vio drásticamente fortalecida. En quinto lugar, y quizás el más importante desde una perspectiva militar, Blenheim demostró que la guerra moderna requería no solo soldados valientes, sino también una planificación brillante, una logística meticulosa, engaño estratégico y flexibilidad táctica. La campaña de Marlborough fue una obra maestra de lo que hoy llamaríamos arte operacional. Integró estrategia, logística, inteligencia y táctica en un todo perfecto. Planteó varias jugadas con la misma anticipación que un gran maestro del ajedrez y demostró que el comandante adecuado, con el plan adecuado, podía superar obstáculos aparentemente insalvables. Las academias militares han estudiado Blenheim durante siglos. La marcha estratégica desde los Países Bajos hasta el Danubio se enseña como ejemplo de movilidad operativa. La coordinación táctica de la batalla, con ataques simultáneos por ambos flancos y el centro, demuestra la guerra de armas combinadas en su máxima expresión. El uso del engaño por parte de Marlborough, tanto al ocultar su objetivo estratégico a sus propios aliados como al fintar a Ingolstadt para atraer al enemigo a la batalla, demuestra la importancia de la inteligencia militar y la guerra de información. La batalla también reveló algo profundo sobre el liderazgo. Marlborough comandaba un ejército de la alianza compuesto por contingentes de diferentes naciones, que hablaban distintos idiomas, con diferentes tradiciones militares y distintos objetivos políticos. Gestionar esa coalición, mantener la colaboración, resolver disputas y mantener la unidad de propósito requería habilidades diplomáticas tan importantes como las militares. Marlborough triunfó porque comprendió que ganar batallas requería más que tácticas. Requería gestionar relaciones humanas complejas y dinámicas políticas. Su liderazgo personal en el campo de batalla fue igualmente importante. Marlborough lideró desde el frente, compartiendo los peligros con sus soldados. Lo vieron en el fragor de la batalla, expuesto al mismo fuego que ellos. Eso generó un nivel de confianza y lealtad que pocos comandantes alcanzan. Cuando Marlborough les pedía a sus hombres que hicieran algo peligroso, lo hacían sin dudarlo porque sabían que él no les pediría nada que él no hiciera. El papel de Eugenio de Saboya tampoco debe pasarse por alto. Su ala sufrió las mayores bajas, luchando en terreno difícil contra una oposición tenaz durante horas. La misión de Eugenio era inmovilizar a las fuerzas enemigas e impedir que reforzaran el centro, y lo logró a pesar de las terribles pérdidas. Su disposición a aceptar un papel de apoyo, a asumir los combates más duros mientras Marlborough asestaba el golpe decisivo, demuestra el altruismo profesional que hace posible la guerra de coalición. Comandantes de menor rango podrían haber rechazado tal papel o haberlo ejecutado con desgana. Eugenio se entregó por completo a su misión porque comprendió que eso era lo que requería la victoria. El coste humano de Blenheim, como se mencionó anteriormente, fue asombroso. 24.000 bajas en un solo día. En una época en la que ejércitos enteros a veces eran más pequeños, cada una de esas bajas representaba a una persona, alguien con familia, amigos y sueños. Los heridos se enfrentaban a una atención médica primitiva que a menudo hacía más mal que bien. Muchos morían de infecciones en los días y semanas posteriores a la batalla. Los supervivientes podían quedar lisiados de por vida.
Las familias quedaban devastadas al saber que sus padres e hijos nunca regresarían. Debemos recordar que, si bien celebramos la victoria de Marlborough, y con razón, la realidad de la guerra del siglo XVIII fue brutal, más allá de la imaginación moderna. Los soldados formaban apretadas formaciones mientras las balas de cañón atravesaban sus filas. Avanzaban bajo el fuego de mosquetes que podía matar a un hombre a 50 yardas. Luchaban cuerpo a cuerpo con sables y bayonetas. La atención médica consistía en amputaciones sin anestesia y vendajes que a menudo provocaban infecciones. El coraje necesario para hacer esto día tras día, batalla tras batalla, es casi incomprensible. Sin embargo, lo hicieron. Soldados británicos, holandeses, daneses, alemanes y austriacos lucharon con increíble valentía en Blenheim. Lo mismo hicieron sus oponentes franceses y bávaros, que eran igualmente valientes y comprometidos. Esta no fue una batalla entre el bien y el mal. Fue un choque entre soldados profesionales que cumplían con su deber para sus respectivas naciones. Entonces, ¿por qué Blenheim ha desaparecido de la memoria popular? Varios factores contribuyeron a su relativa oscuridad en la época moderna. En primer lugar, la Guerra de Sucesión Española en sí misma es compleja y difícil de explicar al público moderno. Múltiples naciones, alianzas cambiantes, política dinástica. Carece de la narrativa clara que facilita la comprensión de otros conflictos. Explicar la importancia de Blenheim requiere primero explicar todo el contexto de la guerra, y eso puede ser un desafío. En segundo lugar, Blenheim no fue la batalla final y decisiva de la guerra. La lucha continuó durante 9 años más después de Blenheim, con múltiples batallas y campañas adicionales. Si bien Blenheim fue estratégicamente decisivo para salvar Viena y favorecer la guerra a los aliados, no puso fin al conflicto de inmediato. Waterloo es recordada en parte porque puso fin definitivamente a las guerras napoleónicas. Blenheim salvó a la alianza, pero no puso fin a la guerra. En tercer lugar, la batalla tuvo lugar en lo que hoy es Alemania, lejos de suelo británico. No se trataba de defender directamente a Gran Bretaña ni de proteger su territorio. Para el público británico moderno, las batallas libradas en suelo británico o en defensa de la propia Gran Bretaña tienen mayor resonancia. Blenheim se libró por razones estratégicas más importantes que requieren una explicación para comprenderse. En cuarto lugar, las victorias posteriores de Marlborough, Ramillies en 1706, Oudenarde en 1708 y Malplaquet en 1709, eclipsaron en cierta medida a Blenheim. Marlborough nunca perdió una batalla en toda su carrera. Ganó con tanta constancia que sus victorias casi parecían rutinarias. Ese mismo éxito hacía que cada victoria individual fuera menos notable. Cuando siempre se gana, la gente empieza a dar por sentadas las victorias. En quinto lugar, los últimos años de Marlborough estuvieron marcados por la controversia política. Cayó en desgracia ante la reina Ana en 1711, en parte debido a las maquinaciones políticas de sus rivales, en parte debido a los cambios de opinión política de Ana. Fue destituido del mando, y de hecho, huyó al continente durante un tiempo, viviendo en un exilio autoimpuesto. Cuando Ana murió y Jorge y ascendió al trono, Marlborough recuperó el favor de la reina, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Las controversias políticas complicaron su legado. Finalmente, a medida que las guerras se volvieron más extensas y destructivas en los siglos XIX y XX, la escala de Blenheim parecía menos impresionante para el público moderno familiarizado con la Primera Guerra Mundial, donde una sola batalla podía causar 1.000.000 de bajas. Las 24.000 bajas de Blenheim parecen casi insignificantes. Claro que, en contexto, para la Europa de principios del siglo XVIII, Blenheim era una tragedia enorme, pero la perspectiva importa. A pesar de estos factores, los historiadores militares nunca han olvidado Blenheim. Sigue siendo un caso de estudio sobre cómo conducir operaciones militares al más alto nivel. La marcha estratégica, la coordinación táctica, el liderazgo personal, la gestión diplomática de los aliados, todo confluyó a la perfección de una manera pocas veces igualada. Winston Churchill, al escribir su biografía de Marlborough en 4 volúmenes en la década de 1930, dedicó enorme atención a Blenheim. Churchill vio claramente paralelismos entre la lucha de su antepasado contra la hegemonía francesa y su propia lucha futura contra la Alemania nazi. Ambas requerían que Gran Bretaña se comprometiera plenamente con la guerra continental. Ambas requerían la formación y gestión de coaliciones. Ambas requerían líderes dispuestos a asumir riesgos estratégicos. Churchill comprendió que la supervivencia de Gran Bretaña a veces requiere una participación decisiva en Europa, incluso cuando es difícil y costosa. David Chandler, uno de los historiadores militares más destacados del siglo XVIII,
calificó la campaña de Marlborough de 1704 como probablemente la más brillante de la historia militar británica. Un gran elogio para un erudito que había estudiado todas las operaciones militares británicas importantes a lo largo de 3 siglos. Chandler admiraba especialmente la naturaleza integrada de la campaña, como Marlborough combinó engaño, logística, diplomacia y táctica en una operación impecable. Al final, Blenheim merece ser recordado no solo como una victoria británica, sino como una demostración de lo que es posible cuando se unen un liderazgo brillante, una planificación meticulosa y una valentía absoluta. Marlborough vio lo que debía hacerse, planeó meticulosamente, asumió riesgos calculados y ejecutó con brillantez. Salvó Viena, cambió el curso de la guerra, preservó el equilibrio de poder en Europa y consolidó a Gran Bretaña como una potencia militar de primer orden. Las consecuencias de Blenheim se extendieron durante el siglo siguiente. El poder británico creció de forma constante después de 1704. La Marina Real Británica se convirtió en una potencia dominante, protegiendo el comercio y facilitando la expansión imperial. La economía comercial británica floreció. El país, que había sido relativamente pequeño y periférico en los asuntos europeos, se convirtió en una gran potencia, uno de los árbitros de la política europea. Nada de eso era inevitable. Si Viena hubiera caído en 1704, si los franceses hubieran ganado, la trayectoria de Gran Bretaña habría sido completamente diferente. Así que la próxima vez que pienses en batallas importantes de la historia británica, recuerda Blenheim. Recuerda el día en que un general británico marchó con su ejército por Europa, llevó a un enemigo aparentemente invencible a la batalla y obtuvo una victoria tan rotunda que cambió el curso de la historia. Recuerda la valentía de los soldados que cruzaron un río bajo fuego enemigo porque su general se lo pidió. Recuerda el genio estratégico que vio oportunidades donde otros solo veían imposibilidades. Recuerda que a veces, en momentos críticos, las acciones individuales importan enormemente. 13 de agosto de 1704. El día en que las armas británicas lograron su mayor triunfo. El día en que Marlborough demostró que la brillantez y la audacia podían superar cualquier obstáculo. El día en que Blenheim entró en la historia. Aunque las generaciones posteriores olviden su nombre, nosotros no deberíamos olvidarlo. Esta es nuestra historia y vale la pena recordarla. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en la batalla de Blenheim y quieres explorar más momentos olvidados de la historia británica, nos dedicamos a traerte las batallas, las personalidades y los puntos de inflexión que moldearon a Gran Bretaña y al mundo. Dale a me gusta si aprendiste algo nuevo hoy. Y cuéntanos en los comentarios qué otros temas históricos te gustaría que cubráramos. Hay innumerables historias esperando ser contadas, y estamos aquí para contarlas. Hasta la próxima, esto es Historia Británica. Gracias por vernos. Y recuerda, la historia no se trata solo de las famosas batallas que todos conocemos. A veces, los momentos más importantes son los que se han olvidado. Estamos aquí para revivirlos.